días, con el panel. Muchas gracias por la invitación. En verdad encantado de estar acá moderando esta mesa. Yo quería empezar felicitando el esfuerzo del gobierno y en especial del Ministerio de Trabajo por poner por delante un plan que mira el mediano plazo. No creo que durante los últimos tiempos nos hemos enfocado demasiado en debates más pequeños, debates del día a día, y hemos desencajado un poco la mirada de lo que realmente importa, que es el crecimiento de mediano y largo plazo de manera sostenible y cuyos beneficios se reparten equitativamente en la población. El Perú es un país que tiene potencial para crecer al 4, al 5, y si me apuran te voy a decir 5,5 y 6%. Pero tenemos que hacer las cosas bien, esto no viene gratis. Cuando otros países tenían nuestro nivel de riqueza, llámese Chile, ¿no? Irlanda, Panamá, Polonia, Hungría, eran países que crecían a tasas del 5%. Nosotros pareciera que en algún momento hemos casi que alcanzado la trampa de ingresos medios antes de tener ingresos medios. Esto es un tema fundamental para el Perú del 2021, para el Perú del Bicentenario, y yo felicito al Ministerio de Economía y al Gobierno en general por este esfuerzo. Con ello, yo quiero empezar con el panel. Quisiera primero unos breves comentarios de cada uno de nuestros panelistas respecto de cómo ven ellos desde sus instituciones la implementación del plan, desde sus instituciones, cómo va a ir el acompañamiento y el perfilamiento de las medidas que están, de estas 84 medidas. Empezamos por mi derecha. María Isabel, por favor. Bueno, buenos días. Yo quiero agradecer igualmente la invitación a participar de este panel y quiero señalar también que es para nosotros, como representantes del sector privado nacional, un honor y un orgullo haber podido participar tanto de la creación de este plan como de las iniciativas de cómo lo vamos a llevar adelante, que es el reto principal que tenemos. Destacar la apertura que ha habido tanto del Premier como del Ministro de Economía y las personas que han participado desde el MEF en el Consejo Nacional de Competitividad, donde hemos participado democráticamente. Han habido representaciones de sectores sindicales, efectivamente, de varios gremios empresariales y de varias instancias del gobierno. Y debo decir que el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo de bastante apertura. Sin duda, este no es un plan que abarque todos los aspectos que quisiéramos para el desarrollo del país, pero es una gran iniciativa de poder mirar hacia el futuro con algo de estrategia y planificación. Consideramos también que el rol del Estado es fundamental, lo está marcado ya en nuestra Constitución, es un rol de estimular la creación de riqueza, garantizar las libertades, orientar y promover el desarrollo del país, y creo que esto es fundamental y se refleja en las 84 propuestas que tenemos dentro del plan. Queremos un país que sea predictible, queremos un país que sea sólido, queremos un país que esté libre de barreras burocráticas, un país en el que todos los peruanos podamos participar del crecimiento. El sector privado indudablemente es parte del Estado. Nosotros contribuimos enormemente con un modelo económico que ha venido funcionando perfectamente bien desde hace 25 años y que nos ha dado esta estabilidad. Tenemos sin duda muchísimas cosas más que mejorar, pero vemos con satisfacción estas iniciativas en las que tenemos oportunidad de participar. Tenemos que integrar a los sectores públicos y privados en mesas de trabajo donde podamos dialogar sobre cómo es el Perú que soñamos, cuáles son las regulaciones que se deben aplicar. Indudablemente no estamos en contra de regulaciones, pero sí en regulaciones que sean fáciles de cumplir y que permitan el crecimiento y reducir sobre todo la informalidad. La informalidad en nuestro país es de alguna manera producto de la sobreregulación en muchas ocasiones. Hay muchos peruanos que prefieren evadir el cumplimiento de las normas y de la legalidad para llevar adelante emprendimientos que les permitan llevar el pan cada día a sus casas debido a la asfixiante burocracia que tienen que afrontar, ¿no? Entonces ese es un tema que es importante tener en cuenta y también no olvidar, ahora que se van a instalar las mesas de trabajo, al sector privado en ningún tipo de espacio. Siempre el sector privado tiene una mirada que es necesario rescatar desde el sector público. Y lo digo porque hay una serie de medidas que han sido incorporadas ya
que no han contemplado la participación de sectores privados, pero como las normas no están escritas en piedra, ya se están resolviendo. Los consejos sectoriales de competitividad tienen que incluir al sector privado, es necesario que se dé esa mirada de manera clara. Es necesario también que cuando se hable de logística y se hable de participación del Estado se tenga mucho cuidado de que el Estado cumpla su rol subsidiario y no intervenga en actividades que tienen que ver más con la representación de los sectores privados y empresariales a favor del crecimiento del país. Así que en general veo con satisfacción el plan, nos sumamos al esfuerzo y nos sumamos también al desarrollo de todas las políticas que vengan hacia adelante para el desarrollo de nuestro país. Gracias. Muy buenos días con todos, señor Premier, señores colegas ministros y ministras, representantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan, entidades de colaboración multilateral. Estoy muy honrada de acompañar a esta primera presentación del hijo más importante, si se quiere, de nuestro gobierno, en una lógica de mirar el futuro, como se ha dicho muy bien, pero armonizando un conjunto de intereses. Recordaba cuando presentábamos la política, Carlos, meses atrás, que cuando le tocaba al sector trabajo hacer la presentación decíamos, bueno, esta es la fibra, si se quiere, más sensible del plan. Había mucha expectativa sobre qué cosas se iba a ser capaz de proponer y yo quiero aquí compartir, a partir de esta rendición de cuentas, ¿no? Meses después, qué cosa supuso para el sector trabajo involucrarse en una tarea tan importante. Y quiero dejar 3 conceptos anotados, ¿no? El primer concepto es la identificación de las brechas que tenemos por cerrar. Nuestro Premier ha sido muy didáctico en la presentación del mismo, señalando cuán distantes todavía estamos de aquellos estándares que le van a permitir a nuestro país competir en una economía abierta y global. Y a esos, digamos, primeros señales o indicadores que tenemos que identificar como brechas por cerrar, se suman otras tantas que tienen que ver con crecimiento económico, sostenible y sobre todo con un enfoque social, ¿no? Y es el tema de la desigualdad. Y este aspecto de la desigualdad es central en el mundo del trabajo, porque precisamente en esa relación de colaboración trabajador-empresa o trabajador-empleador, para la empresa las condiciones, el entorno favorable para crear empleo son fundamentales. Y para el trabajador el ánimo que lo mueve a trabajar es conseguir recursos para subsistir y para desarrollar sus proyectos personales y proyectos de vida. Es por eso que este aspecto es tan sensible y esa brecha es una brecha que ha estado presente en la discusión y en el planteamiento del conjunto de medidas que forman parte de las disposiciones y las medidas de carácter laboral, ¿no? Entonces, a todas esas brechas en términos de competitividad económica se introduce en el campo laboral el aspecto social, que es el más, digamos, gravitante y el que generaba mucha expectativa, ¿no? La segunda idea que quiero compartir es que el conjunto de medidas que forman parte del Objetivo Prioritario 5, que está bajo el liderazgo del Ministerio, han sido fruto de un proceso muy intenso de diálogo. Ya se ha dicho aquí y lo reconocemos muy profundamente cómo se han involucrado el sector privado, la academia, los gremios de trabajadores, algunos de los cuales, no todos, pero algunos de los cuales sí se han implicado en la proposición de medidas, pero hemos sumado a ese proceso de diálogo a otros actores que no han estado presentes en iniciativas similares, ¿no? Como por ejemplo los magistrados, como por ejemplo el sector académico propiamente dicho, y cuando hablamos del sector académico hemos sido capaces de identificar también los representantes de la academia que asesora al sector empresarial y los representantes de la academia que asesora al sector sindical. Hemos procurado en ese proceso de diálogo amplio también escuchar al interior del país. Hemos convocado a un conjunto de consejos regionales, 24 consejos regionales. Hacía falta escucharnos desde dentro cuáles son nuestras limitaciones, nuestras capacidades. Y el tercer concepto, el tiempo está corriendo de manera gravitante, es oportunidad. Todos estos planteamientos, las medidas del Objetivo Prioritario 5, tienen hitos muy claros, así como todas las medidas del plan, pero el sentido de oportunidad es fundamental. Así como hemos sido capaces de ver a largo plazo
cómo vamos incorporándonos a una economía competitiva y global, lo hemos mirado en términos de también corto plazo, siendo capaces de proponer iniciativas legislativas que muy pronto el Premier ya ha anunciado formarán parte de la discusión en el Congreso de la República, pero al mismo tiempo considerando que estos tres conceptos van a hacer que el conjunto de medidas sean sostenibles en el tiempo si están legitimadas socialmente, en base al diálogo, escuchándonos todos y siendo capaces de reconocernos como peruanos que ponemos al Perú primero, como es el lema del gobierno. Gracias. Bien, bueno, un gusto compartir este distinguido panel con ustedes. Buenos días a todos, Premier, ministros, estimados asistentes. Desde una mirada del comercio exterior, todos los elementos que se han introducido en el Plan Nacional de Competitividad y Formalización nos van a aportar. La competitividad tiene per se un elemento de comparación, nos comparamos internacionalmente. Y el termómetro, digamos, más visible siempre es cómo nuestras empresas finalmente compiten en este mundo globalizado, cómo llegan con las condiciones para poder finalmente hacer que sus productos, que lo sabemos, nuestros productos tienen una calidad elevada, puedan finalmente también llegar a los mercados de una manera que puedan desarrollar su liderazgo y, por supuesto, expandirse a través del mundo. Desde la perspectiva del comercio exterior, nuestro aporte va a estar centrado en 4 subconjuntos de medidas que quisiera muy rápidamente resumir. La primera es, tenemos que apuntalar la competitividad empresarial, especialmente desde las micro, pequeñas, medianas empresas y de una manera descentralizada. Yo quisiera compartir algunos datos muy brevemente sobre esto. El 94% de las empresas exportadoras son MIPYMES. Estamos hablando que 7.365 empresas tienen esta característica. Sin embargo, este 94% de empresas solo representan el 9% de total de las exportaciones del Perú. Es decir, son cerca de 4.300 millones, de los casi 48.000 millones de dólares de exportación. Hay una necesidad de poder expandir la posibilidad de aprovechar la alta integración que tiene el Perú gracias a los tratados de libre comercio por parte de este tipo de unidades empresariales. Además, hay una alta mortandad de esta MIPYME exportadora. Estamos hablando que si este año empiezan a exportar 10, al año siguiente quedan 5 y el año 10 queda 1. Solo 35% de estas 4.300 empresas son consolidadas, es decir, que los últimos 5 años han exportado de manera consecutiva. Por eso nosotros estamos dentro del Plan Nacional de Competitividad y Formalización, saliendo al frente con la posibilidad de, digamos, estructurar una serie de iniciativas a través de la estrategia Mi Pyme al Mundo, que lanzamos la semana pasada en la cumbre Pyme Apego organizada por COMEX, y que tiene una serie de elementos. Los principales son la tan esperada articulación que necesitamos desde el propio Estado para evitar duplicidades, para evitar que nuestros escasos recursos se desperdicien, para lograr un mayor impacto y beneficio para las MIPYMES. En ese sentido, tanto el Ministerio de Agricultura con sus unidades como Sierra Selva Exportadora, IRI, entre otros, el Ministerio de la Producción con el ITP, Sanipes y Mincetur con PROMPERÚ, vamos a articular nuestros servicios para poder brindar finalmente la posibilidad de un escalamiento en estas unidades empresariales para mejorar sus buenas prácticas agrícolas, sus buenas prácticas manufacturas, para que puedan tener los estándares internacionales que les permitan finalmente ser exitosos en los mercados globales. También vamos a buscar que apuntalar el comercio electrónico, porque el comercio electrónico es un instrumento que puede permitir a las unidades pequeñas poder aprovechar la amplia posibilidades que nos permiten los mercados. Igualmente, tenemos que trabajar conjuntamente con los gobiernos regionales. Tenemos 1.000 actividades identificadas en los planes regionales de exportación con cada una de las regiones, de las cuales 30% están en competencia del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo y otro número de parte de varias instituciones que vamos a articular para hacer viable que finalmente también las oportunidades que tenemos en regiones puedan manifestarse. Y finalmente, este programa de apoyo a la internacionalización que ha sido exitoso en un primer piloto con 25
25 millones de soles que vamos a relanzar en un nuevo fondo para seguir aportando a la posibilidad de financiamiento, esta vez para lograr la participación, la internacionalización de las MIPYMES en el mundo. Un segundo componente importante es el de la tramitología, lo que mencionabas, Marisabel. Finalmente, la burocracia se manifiesta en trámites. Asociado al comercio exterior existen 280 trámites. De esos 280 trámites de un poco más de 16 instituciones públicas, solo 3 representan el 41% de los trámites. Estamos hablando de SENASA, SANIPES, DIGESA. Si sumamos a DIGEMIT, tienen el 73% de los trámites. ¿Cuántos de estos trámites finalmente se materializan a través de la ventanilla única de comercio exterior en operaciones específicas? Estamos hablando de más de 305.000 trámites por parte de estas 4 instituciones, que representan el 90% del total de los trámites que están asociados al comercio exterior. Entonces, digamos, es bastante sencillo identificar que tenemos que actuar de una manera coordinada con estas 4 instituciones para dar un salto de calidad en la burocracia, en la tramitología asociada al comercio exterior. Por eso es muy importante lo que bien ha manifestado el Premier, que vamos a trabajar en el marco del proyecto de ventanilla única del comercio exterior 2.0, en actualizar la plataforma, en redimensionar los trámites, eliminar los que sean innecesarios y de esta manera hacer que, por ejemplo, si un trámite en estos momentos nos toman 4, 5, 6, 7 pasos y el benchmark internacional nos dice que podría hacerse en 2, nosotros equipararnos a ese benchmark internacional y por qué no mejorarlo de manera que podamos estar a la altura de lo que se requiere para generar las condiciones que ustedes necesitan para desarrollar sus negocios. Igualmente es importante dar el salto de calidad en nuestras instituciones sanitarias, que son las que más trabajan, y ahí es muy importante desde la perspectiva del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Gobierno, muy importante hacer que la eficiencia en estas instituciones sea aún mejor. Un tercer elemento es el asociado a la logística. Aquí los costos logísticos identificados junto con el Banco Mundial en algunos casos representan el 50% del costo de producción en alguna de las cadenas productivas exportadoras. Eso claramente nos retira de cualquier posibilidad de competir en los mercados. Para eso entonces es muy importante para nosotros seguir trabajando en, por ejemplo, materializar el observatorio logístico, en lo que se ha logrado junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hace un par de semanas hemos ya hecho un primer piloto para el producto quinoa desde Ayacucho hasta el Callao, para identificar todos los cuellos de botella que existen, poder resolverlos y a partir de ahí el próximo año hacer lo mismo en el sur, hacer lo mismo en el norte y replicarlo de manera de generar todas las condiciones que se necesitan para que nuestras pymes y en las regiones puedan ser competitivas en los mercados internacionales. Y finalmente, el desarrollo de la inversión asociada al comercio exterior, en donde las plataformas de zonas económicas especiales son claves. No hay que ir muy lejos de la región para ver el éxito que están teniendo. Solamente tenemos que ver República Dominicana y Colombia. Desde República Dominicana más de 6.000 millones de dólares de exportaciones desde zonas económicas especiales. Un país cuya primera actividad era la maquila textil, ahora tiene primera actividad el desarrollo de farmacéutica de alta calidad desde este tipo de espacios. Eso es lo que nos permitiría poder desarrollar unos espacios que finalmente sean productivos para el país. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en el panel. Primero, felicitar a todas las instituciones que han participado en la elaboración del Plan Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan Nacional de Infraestructura, y en particular al Ministerio de Economía y Finanzas y al Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Desde su creación, en marzo del 2018, el Consejo Privado de Competitividad ha venido desarrollando actividades para la elaboración de propuestas que promuevan la competitividad y productividad de los peruanos, pero también ha brindado apoyo a diversos sectores y organismos públicos con el objetivo de implementarlas. La visión que tiene el Consejo Privado de Competitividad es llegar al 2035 con un Perú que tenga una tasa de pobreza por debajo del 10%, una tasa de informalidad por debajo del 50% y uno de los PBI per cápita más altos de la región. Es con ese espíritu que el Consejo Privado de Competitividad ha venido participando de manera activa como miembro del directorio del Consejo Nacional de Competitividad para la elaboración del plan, la aprobación de este y ahora con miras a su implementación.
En particular, el CPC se compromete al apoyo en la implementación de las políticas que van a significar una mejora sustantiva en la calidad de vida de los peruanos. Y estas políticas, no quiero ser excluyente, pero por razones de tiempo, podemos destacar algunas y que deben ser implementadas de manera urgente en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de educación y en materia de cierre de brechas de infraestructura. No es aceptable que un 43% de los niños menores de 3 años sufran de anemia. Esto va a significar que en 20 años más no vamos a tener peruanos lo suficientemente productivos. Es necesaria una lucha frontal contra la anemia, fortaleciendo el primer nivel de atención en salud, promoviendo la productividad de los profesionales de la salud, acercando los servicios de salud a los ciudadanos y haciendo la compra y la distribución de los medicamentos de manera más eficiente, de tal manera que se atiendan las principales necesidades epidemiológicas de la población. Es positivo el anuncio del presidente en términos del aseguramiento universal en salud. No obstante, esta debe ser acompañada de políticas en materia laboral. El 70% del Perú vive en una economía informal. Este ambiente no es adecuado para generar empresas y trabajadores lo suficientemente productivos. En particular, tenemos un reducido número de pequeñas y medianas empresas y esto no va a generar un ambiente adecuado para que Perú se desarrolle. Se necesitan pequeñas y medianas empresas más productivas, que crezcan más y que sean más, además. Hemos encontrado desde el CPC que el régimen MIPE ha contribuido en el aumento de la formalización en 10 puntos porcentuales en pequeñas empresas del sector privado. Estos resultados y el régimen MIPE se debe comunicar más y mejor con respecto a todas las empresas que se están desarrollando en el Perú. Además, este régimen se puede complementar con 2 medidas más. La primera, permitir que el trabajador escoja entre el seguro de salud o el seguro SIS y que la empresa pueda contribuir con respecto a este seguro. Y la segunda, permitir una contribución emparejada, conjunta a las pensiones por parte del Estado y por parte del trabajador. En particular, el Estado comenzando a contribuir en las pensiones por parte del trabajador en sus primeros años de contratación y de vida laboral. Esto implicará una reducción de los costos de contratación por parte de las empresas, por un lado, y por otro lado va a significar mayor dinero en el bolsillo por parte de los trabajadores y una mejor pensión en el futuro. Es importante comunicar que esto no significa un recorte de los derechos laborales de los trabajadores, sino por el contrario, va a significar una transición más ágil, fácil y efectiva hacia la formalización y que va a redundar en una mayor productividad de los trabajadores y en un incremento salariales futuros. Es también necesario la prórroga del régimen agropecuario y la extensión de este régimen a sus cadenas productivas y además a otros sectores que van a ser los potenciales económicos del Perú, como el acuícola y el forestal. Debemos aprender las experiencias internacionales como la australiana y dejar de depender de la minería como único motor de crecimiento de la economía y desarrollar las potencialidades regionales. Con respecto a la educación, es importante la creación de consejos sectoriales, espacios en donde el sector privado y las instituciones académicas educativas se junten y pueden alinear expectativas con respecto a las habilidades que se demandan en el mercado laboral y lo que se enseñan en las instituciones educativas. Además, con un fuerte énfasis en la educación técnica. Se debe dejar de estigmatizar que un profesional técnico es menor que un profesional universitario. Y además esta educación técnica empezar desde los últimos años de la secundaria con un marco de cualificaciones que permita que tengan el centro al estudiante y que permita las transiciones entre los niveles educativos de las personas. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos han sido un ejemplo exitoso de las oficinas de gestión de proyectos, del BIM y de los NEC. El Plan Nacional de Infraestructura es un gran paso en la selección y priorización de proyectos de infraestructura con enfoque territorial. Ahora lo que hay que hacer es institucionalizar este plan, hacerlo medible y efectivo, es decir, establecer metas con respecto a las fechas de entrega, no solamente de la infraestructura, sino de los servicios de calidad que esta infraestructura debe ofrecer. En ese contexto, el CPC afirma su acompañamiento técnico y además comunicacional del plan para implementar estas medidas de manera urgente. Es importante comunicar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer
y más importante, por qué y para qué se quiere hacer. Finalmente, nada de esto será posible si es que no se desarrollan instituciones que, independientemente de las personas que pasen por los distintos sectores u organismos públicos o instituciones privadas, permitan la trascendencia de las políticas que se quieran implementar. Para ello, el peruano se debe apropiar de este plan, el peruano común de a pie se debe apropiar de ese plan. Y para eso es necesario comunicar, para inspirar que podemos tener un Perú mejor. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al panel por sus respuestas. Por consideraciones de tiempo, vamos a tener una sola ronda más de preguntas. Quería empezar en el mismo orden que la vez pasada. Marisabel, cuando hablamos de competitividad, en realidad estamos hablando pues, de un montón de cosas a la vez, ¿no? Cuando vemos el ranking del Foro Económico Global, son más de 10 puntos. ¿No? Tenemos al Perú, destaca en macroeconomía, pero está atrasado pues, en infraestructura, en instituciones, capital humano, etcétera, etcétera. Ahora, en la presentación, el ministro Oliva hizo una acotación muy importante, que en realidad son las empresas las que están llamadas a ser las productivas, las que están llamadas a dar competitividad al país. En este sentido, yo quería ver desde tu perspectiva, ¿dónde es que realmente les aprieta el zapato a las empresas en la medida en que pues, cuando hablamos de competitividad hablamos de muchas cosas? ¿Qué partes en ese sentido del plan podrían ser las que están llamadas a ser priorizadas desde el sector privado, las más relevantes, y quizá dónde hay espacios todavía para avanzar un poco más? Bueno, yo honestamente con una mirada generalizada en el sector privado, tanto desde el comercio, la industria como las empresas en general, siento que el problema principal que tenemos para ser más competitivos y productivos lo tenemos que centrar en el capital humano, ¿no? Sin un capital humano debidamente preparado y eficiente, es difícil conseguir productividad y efectividad. Nosotros tenemos que pensar que la población económicamente activa de nuestro país está conformada en un 60% por peruanos que han terminado a duras penas la educación básica, ¿no? Ahí tenemos un enorme reto como país para que este 40% o quizás un poquito menos de peruanos que se insertan al mercado laboral sin una formación. Recordemos que cada año salen 500.000 chicos de la educación básica y muchos de ellos se insertan al mercado laboral sin ningún tipo de formación posterior. Es un foco que debe darnos bastante espacio de reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos para fortalecer el capital humano desde el sector privado y desde el sector público indudablemente también, ¿no? Creo que eso es un tema fundamental, centrarnos en la calidad de las personas que van a ser las que van a ejecutar, digamos, las labores productivas dentro de la empresa. Eso es por un punto. Por otro lado, ya hemos hablado de la sobreregulación. Nosotros necesitamos, como país, tener una mirada más simplificada de los procesos, ¿no? En la creación del Estado participamos todos, participan algunos peruanos desde los gobiernos, otros lo hacemos desde el sector privado, y lo que se requiere es que las reglas del juego y las regulaciones sean claras, sean predictibles para que quienes emprenden, estos 3 millones de empresas que se han mencionado y que son mayoritariamente micro y pequeñas, tengan pues una seguridad de por dónde se tienen que conducir. Muchas veces la competitividad y la efectividad de los procesos se ven trabados por esas burocracias que a la hora de tomar decisiones se convierten en trabas verdaderas para el desarrollo de las empresas, ¿no? Y esto es importante cuando uno le da una mirada a la micro y pequeña empresa en particular, ¿no? Parte de la informalidad, como dije al principio, pasa por el hecho de tener tantas trabas burocráticas, tanta sobreregulación. Vivimos en un estado de desconfianza que también se genera en esta coyuntura política que estamos pasando lamentablemente en este momento, ¿no? Una desconfianza de un peruano contra el otro. Dudamos de lo que somos capaces de hacer, no creemos en los demás y tenemos que erradicar un poco también esta cultura, darnos un poco más de credibilidad de que podemos hacer las cosas con decencia, con transparencia, con honorabilidad. Y eso, cuando entendamos este tema que es fundamental, quizás desde el Estado se comience a desregular, ¿no? Confiando más en que, en este caso, las empresas van a hacer su labor de manera correcta, sin necesidad de que se las tenga que estrangular. Yo te fiscalizo, yo te reviso, yo dudo de ti. O sea, eso tiene que cambiar, pero tenemos que cambiar no solamente desde el Estado, sino también desde el sector privado, dando señales y dando muestras de que somos confiables y que podemos, digamos, desregular para poder trabajar de una manera mucho más fluida y que podamos lograr más productividad.
Gracias, Marisabel. ¿Aplausos? Un poco, de hecho, vinculado a la primera parte de la respuesta de Marisabel, ministra Cáceres, y quizá permítame ser un poco antipático. En realidad, el elefante en la sala es la rigidez del mercado laboral y los sobrecostos laborales. ¿Cómo trabaja el plan alrededor de estas preocupaciones del sector empresarial? Bien interesante y no eres para nada antipático, porque es una preocupación legítima. Ha sido, de hecho, un planteamiento puesto sobre la mesa y que nos ha dado la oportunidad también de exponer la mirada y el análisis que el sector trabajo le ha dado al tema, ¿no? Ese elefante en la sala puede tener un espacio bien acotado de actuación, que en la propia política está señalada como el ámbito en el que se aplica el régimen de la actividad privada, ¿no? Todos los trabajadores que tienen el régimen 728, que no representan ni la tercera parte de la fuerza laboral formal, digamos, se les aplica este régimen y algunos consideran que es rígido. Pero si miramos a las microempresas, que como ha dicho nuestro premier y como la propia política señala, está marcadamente afectada por la informalidad. Y si miramos los costos laborales y la regulación aplicable a la microempresa, no representan ni el 6% de los costos laborales asociados a trabajo. Entonces, no es un problema de rigidez cuando estamos hablando de microempresa, y cuando estamos hablando de microempresa estamos hablando del casi 80% de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, allí yo quiero expresar mi total coincidencia con lo señalado por Marisabel, en el sentido de que aquello que está apretando más a las empresas tiene que ver con el capital humano. Hay una poca oferta de puestos de trabajo, si consideramos además el fenómeno migratorio. Hay una incesante búsqueda de puestos de trabajo de personas que no han acabado ni siquiera el nivel secundario. Y por lo tanto, las empresas están encontrando problemas para captar a estos trabajadores que puedan ser mucho más productivos y aporten de manera más significativa al crecimiento empresarial y al crecimiento de nuestro país. Entonces, y la política lo señala con meridiana claridad. La primera línea de prioridad, contrarrestar la informalidad. ¿Dónde se concentra la informalidad? En las unidades microempresariales. ¿Son las unidades microempresariales las afectadas por rigidez laboral? No. El capital humano es un problema que tiene que abordarse desde la escuela, desde los institutos técnicos, desde la universidad, y al mismo tiempo nuestra política y nuestro plan tienen otra entrada que es fundamental plantearla en este momento, y es que hay una apuesta clara por la diversificación productiva, ¿no? Tenemos que generar, lo hemos dicho muchas veces, más locomotoras de crecimiento que puedan ser capaces de absorber esa mano de obra excedente, si se quiere, ¿no? Y por lo tanto, esa es una apuesta firme de este gobierno. Y la tercera línea es que quien está en la informalidad no tiene ningún derecho laboral y al mismo tiempo ejerce una competencia desleal con quienes de manera responsable contribuyen al desarrollo del país y que generan confianza, como también acaba de decirlo Marisabel. Hacia ese segmento la mirada del Estado no se dirige. Se concentra allí donde la informalidad es más acusada, donde hay irresponsabilidad y donde los marcos regulatorios, siendo tan flexibles, no están aparejando ese resultado esperado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ministra. Ministro, la ministra mencionó hace un momento la importancia de la diversificación productiva, ¿no? El Perú, de la última década y media, ha tenido dos historias de éxito excepcionales en materia de exportación, ¿no? La historia de la minería y la historia de la agroexportación. Quisiera preguntarle cómo fortalece el plan a estas dos industrias que por diferentes motivos tienen debilidades institucionales hoy día, y cuáles diría usted que son los principales puntos del plan de competitividad para fortalecer a otras industrias, ¿no? En el marco de la diversificación productiva que mencionaba la ministra antes. Sí, mira, es bien interesante lo que mencionas. Hace un rato el premier compartía con nosotros que tenemos más de 2.900.000 unidades empresariales. Y yo compartía con ustedes que solo hay 7.300 MIPYMES exportadoras.
ahí uno se da cuenta también la relación entre la formalidad y la informalidad, ¿no? ¿Cómo logramos finalmente que hagamos que cada vez nuestras unidades empresariales den un paso al sistema formal? La actividad exportadora por sí es una actividad formalizadora. No hay forma de que tú puedas enviar cualquier producto o tus servicios a través del Internet al exterior si es que tu empresa no tiene un nivel de formalidad, no tiene unos estándares de certificación, porque los clientes te lo van a exigir. En ese sentido, la posibilidad de ver en la oportunidad de los mercados, gracias a la alta integración que tenemos por los tratados de libre comercio, es un elemento crucial para poder apuntalar esa diversificación. El 30% de todo lo que exportamos son productos, los que nosotros llamamos no tradicionales, es decir, los que tienen mayor valor agregado. El resto es minería, pesca tradicional y agricultura tradicional. Ahí hay un gran reto, y si bien en la actualidad vemos que nuestras cifras están en caída, sobre todo por la caída de los precios de los commodities, al día de hoy nuestras exportaciones no tradicionales siguen creciendo, lideradas por la agroindustria, que además en unidades empresariales de MIPYMES es la segunda actividad con mayor presencia de unidades empresariales, valga la redundancia. La metalmecánica es la principal actividad con mayor unidades empresariales exportadoras, pero en valor tienen todavía un rezago frente a lo que ha logrado la agroindustria. ¿Ahí qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es apuntalar los espacios de competitividad que no permiten que un mayor número de estas unidades empresariales puedan salir al exterior. Por eso es importante, desde nuestra perspectiva, poder, por ejemplo, presionar sobre la posibilidad de reducir los costos logísticos, que son muy elevados en el país. María Isabel mencionaba, también la necesidad de hacer una participación al sector privado en todo lo que desarrollemos de la legislación, en lo cual estamos de acuerdo, por supuesto. Creo que parte medular de lo que se va a desarrollar en este plan es precisamente esta articulación que vamos a tener entre el público, privado, sector académico, gobiernos regionales, gobiernos locales en el Consejo Nacional, y además por la posibilidad de hacer un seguimiento a través del AINI. Otro elemento importante es la parte de apuntalar las capacidades que tenemos en las regiones. Nosotros, desde los planes estratégicos regionales de exportación, hemos identificado junto a los gobiernos regionales y al establishment regional, sector privado y académico, una cantidad de productos y de actividades específicas que nos van a permitir también mejorar ese nivel de diversificación, porque las oportunidades mayoritarias están en nuestras regiones. Todavía tenemos espacios en donde ni siquiera hemos explorado, ni qué hablar de nuestra Amazonía, de nuestros productos del Ande, que recién están empezando a salir al mundo, y por supuesto el valor agregado que se va a ir generando. Yo quiero aquí, para cerrar, poder destacar dos sectores que para nosotros resultan claves: las manufacturas diversas y el sector servicios. Vamos a entrar a desarrollar, a replicar el éxito que hemos tenido con la agroexportación a través de las marcas sectoriales que han tenido éxito en nuestra promoción internacional con los Superfoods, Café del Perú, Pisco Spirits del Perú. Vamos a salir a darle mayor diferenciación a nuestra oferta, que es de alta calidad y que va a segmentos de alto valor. El Perú no es un país que va a ir a grandes masas, el Perú va a ir a segmentos de alto valor y focalizados en donde tenemos el gran potencial. Y ahí nuestras manufacturas diversas son importantes y ya están liderando en algunos aspectos muchas veces poco conocidos por parte de nosotros, en nuestra metalmecánica, en nuestros vidrios templados de seguridad para la industria automotriz, en otros repuestos para la industria automotriz, en nuestro sector químico, en nuestro sector farmacéutico, que también tiene no solamente en la posibilidad de desarrollarse, sino en la investigación asociada a nuestra biodiversidad, un gran potencial, al sector forestal. Y por el lado de los servicios, que es un segmento que muy poco se habla y que en el que tenemos que incidir con mayor profundidad, porque realmente es lo que nos va a apuntalar el futuro. El Perú ya está exportando software, ya está exportando animación, pero tenemos una capacidad para poder, a través de nuestras industrias culturales, a través de todo nuestro conocimiento, a través de la adopción de tecnologías y, por supuesto, del plan de infraestructura que va a generar también las condiciones para que en la mayor cantidad de nuestras regiones tengamos la posibilidad de tener internet de banda ancha y poder utilizar la tecnología para exportar al mundo estos servicios, un antes y después a través de la implementación de estas políticas que estamos desarrollando.
Muchas gracias, ministro. Pablo, tú has sido viceministro de Salud y eres un economista laboral reconocido. Creo que estás en una posición excepcional para darnos tu opinión respecto del el objetivo prioritario número 2 de capital humano. Quiero que nos cuentes un poco si crees que son suficientes las medidas que se han tomado para promover empleo, para resolver el problema de anemia que tuviste de cerca. ¿Qué temas priorizarías cuando estamos hablando de capital humano y qué cosa de repente todavía falta avanzar más? Bueno, la verdad es que podemos ver la política de productividad desde el punto de vista de la persona en todo el ciclo de vida. Y cuando lo vemos en el ciclo de vida, podemos empezar desde la madre gestante y el niño que nace hasta sus 36 meses. En ese sentido, la política o las actividades que se deben desarrollar de manera conjunta y que en la actualidad se viene desarrollando por parte del Ministerio de Salud y por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es poner mucho énfasis en el tema de la anemia. Y en el tema de la anemia hay diversas experiencias que se pueden aplicar, replicar o contextualizar de manera rápida. El tema de las visitas domiciliarias, el enfoque territorial, el trabajo con los gobiernos locales, los sistemas de información para la identificación de los hogares, esto va a ser clave para disminuir de una vez por todas el tema de la anemia. Luego viene el tema de la educación básica, y el asegurar educación básica, no solamente en la primaria, sino también en la secundaria. Hemos visto que en los últimos años ha habido un incremento de las pruebas de rendimiento en segundo de primaria, pero parece ser que en secundaria se diluye este rendimiento y hemos tenido ahora un estancamiento en el tema de los rendimientos. Aquí va a jugar un papel importante el docente y su labor dentro del aula para fomentar este desarrollo y mejoramiento de la calidad en la educación. Luego viene la transición, como decía María Isabel, de cada 100 estudiantes de la secundaria, solo 30 siguen estudios superiores y los otros 70 se insertan al mercado laboral o empiezan a trabajar en sus hogares. ¿Qué herramientas se le está dando desde la secundaria a estas personas para hacer esta transición fácil? El tema de la educación técnica desde los últimos años de secundaria es clave, porque va a ayudar a hacer esta transición mucho más fácil al mercado laboral y a las labores que se desarrollen dentro de los mismos hogares. Y luego viene pues el tema de el fortalecimiento de la educación técnica. Promover que más peruanos estudien carreras técnicas que estén valoradas en el mercado, que se demandan en el mercado laboral y destruir ese estigma de que el profesional técnico es menor que el profesional universitario. Y luego está pues el gran tema, el elefante dentro del salón, el tema laboral. El tema de las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales se debe comunicar a los jóvenes para que se entienda que estas prácticas son el primer eslabón hacia el mercado laboral y que en el mediano plazo les va a significar una mejora en la productividad y unos mejores salarios. Esto se tiene que comunicar mejor. Y ordenar todo el sistema laboral y todo el sistema tributario para que se cree un sistema laboral de flexiseguridad que por un lado le dé flexibilidad en la contratación de trabajadores por parte de las empresas, pero por otro lado se proteja al trabajador en términos de un buen seguro de salud, en términos de una buena pensión para su futuro. Estos son los temas claves vistos desde el ciclo de vida y que van a redundar en un incremento de la productividad, no 20 o 30 años hacia adelante, sino también desde ahora, ¿no? Muchas gracias, Pablo. ¿Podría una cortita nada más? De 3 minutos. Para cualquiera de los dos representantes del sector público, solamente de manera muy breve, ¿cómo garantizamos? Porque aquí la preocupación general es que
esto sea de nuevo más papel, ¿no? Un papel impreso bonito, ¿no? Pero más papel. Entonces, ¿cómo garantizamos un seguimiento y que eso sea realmente una política de Estado y que se continúe hasta el 2030, que está el calendario? O sea, ¿qué estrategias concretas está tomando el gobierno para que esto sea una política que continúe? Por favor, cualquiera de los dos. Sí. Bueno, muy breve. Yo creo que hay 3 elementos fundamentales. El primero, que es un plan que no lo hemos hecho 3 técnicos sentados en nuestro escritorio. Ha sido un plan que se ha elaborado de manera participativa, concursando al sector privado, al sector académico, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Es decir, ya este plan dejó de ser un plan de un gobierno, este es un plan del país. Y en ese sentido creo que ese es un primer elemento crucial. Un segundo elemento crucial es que se está conformando un Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que los involucra a todos. Y ahí vamos a estar sentados los ministros actuales y los futuros, y por supuesto los representantes del sector privado, académico, regional y local, actuales y futuros, y van a ser ahí el espacio en donde, como principales dolientes, van a tener que exigir a todos y cada una de las autoridades el cumplimiento de este plan. Y un tercer elemento clave, creo que es el software que ha desarrollado el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el AINI, en donde cualquier ciudadano va a poder hacer seguimiento al avance, va a poder exigir el cumplimiento y, por supuesto, a través de ello, todos y cada uno de nosotros vamos a tener que ser medidos. No, solo añadir un aspecto a lo que ya ha señalado Edgar, y es el fortalecimiento institucional. Creo que pocas veces nuestro país ha asistido a un proceso en el que nos hemos reconocido como instituciones confiables, como instituciones en las que la palabra cuenta, con un soporte técnico que ha permitido contrastar posiciones, demostrarnos técnicamente, en términos hasta sociales, cómo sí podemos caminar juntos, sentirnos orgullosos de ser peruanos. Creo que la confianza que se transmite al sector empresarial es de predictibilidad. O sea, si hay instituciones fuertes, nos hacemos predecibles. Si nos hacemos predecibles, las inversiones privadas encuentran un clima favorable, y esa predictibilidad acompañada también de un respaldo social. Yo sí quiero terminar enfatizando este aspecto. Creo que los entornos favorables para la inversión privada son todos con un componente, una variable muy importante en términos económicos, pero también sociales. Cuando entramos en estos diálogos, y quiero así contar rapidito una anécdota, y hablábamos con trabajadores del sector agrario, ¿no?, en Trujillo, y yo les decía, quiero que me digan cuál es el problema más crítico que encuentran en esta relación. Ministra, necesitamos un hospital. Un hospital. Ha crecido, somos 40.000, 50.000 trabajadores y no contamos con un hospital que pueda atender esa demanda, esa presión para que nuestros hijos, nuestras mamás puedan recibir una atención de calidad. Y entonces yo me pregunto, claro, este es un gobierno que está superando el año y medio, ¿no? Pero ese problema y el desarrollo de la actividad agraria, agroexportadora, tiene décadas. Entonces, ¿qué nos faltó en su momento para colocar en el centro del clima favorable el componente social? ¿Qué está faltando cuando, por ejemplo, en los corredores mineros se preocupan por la calidad del agua, se preocupan por la carretera, por el ruido? ¿Cómo acompañamos? Y creo que este plan es un ejemplo concreto de articulación de un conjunto de componentes, no solo la variable económica, sino también la variable social, y eso garantiza el éxito a futuro. Gracias. Muchas gracias, ministra, y muchas gracias al panel.